cuando el gobierno mexicano fue estafado y quedó en ridículo. Él es Gary Bolton, un astuto hombre de negocios que ganó millones de dólares durante la década de los 2000 vendiendo un supuesto detector molecular de sustancias nocivas y explosivos. El supuesto detector tenía características increíbles, las cuales lo hacían una herramienta muy útil en la lucha contra la actividad criminal. Obviamente le resultó muy atractivo a países que estaban teniendo problemas de seguridad como Tailandia, Irak y México. Sin embargo, Irak junto a Inglaterra comenzaron a sospechar que algo andaba mal con estos aparatos. Así que le avisaron a México que tuviera cuidado e hiciera las investigaciones pertinentes. ¿Y qué respondió el gobierno mexicano? Nah, hombre, si a nosotros nos ha funcionado de maravilla. Nuestros expertos ya lo revisaron y gracias a él hemos metido a como 5,000 personas a la cárcel. Este aparato es mucho mejor que los perros entrenados. En fin, México gastó 450 millones de pesos comprando estos detectores moleculares modelo GT200. Gastó algo así como 21 millones de dólares. Pero, ¿qué clase de estafa fue esta y cómo engañó a tantos países? ¡Adiós, idiotas! Porque el gobierno mexicano afirmaba que sí funcionaba. ¿Esas 5,000 personas fueron encarceladas injustamente? Bueno, pues tenemos los casos oficiales de Ernesto Cayetano Aguilar y Juanita Velázquez, dos inocentes que fueron víctimas de este aparato. El señor Ernesto viajaba en un autobús, venía de visitar a su hijo, cuando un retén del ejército mexicano los detuvo. Inspeccionaron el camión y encontraron una sustancia ilegal a 4 asientos de distancia del señor. Los revisaron uno por uno y el detector molecular apuntó hacia él. A pesar de que no le encontraron a Ernesto nada ilegal en su posesión, se lo llevaron a la cárcel, donde pasó 8 meses. Escuché que me decía un elemento que me bajara del autobús, unos 20, 30 minutos, bajaron unos 3 envoltorios. ¿A poco el aparato menciona mi nombre o qué? ¿O sale ahí mi nombre o cómo? Que ese es mía. El caso de Juanita es similar. Ella se encontraba en su negocio de comida cuando entraron los militares a registrar el lugar para finalmente llevársela presa, ya que se había activado el dichoso detector frente a ella. Fue cuando regresaron y ya regresaron mucho, muy agresivos, y fue cuando empezaron a decirle cosas. Ya no supe, me confundí, me puse muy nerviosa, porque digo, pues yo no sabía ni qué, y luego darles armas. Estuvo en prisión por 2 años, lo que le arruinó la vida. Así es, hubo miles de casos en los que simplemente con que este aparato se activara era suficiente para meter a alguien a prisión. Pero veamos de dónde provienen estos dispositivos. Todo comenzó en la década de los 90, donde el pionero de este tipo de aparatos, Malcolm Rowe, modificó una maquinita que supuestamente detectaba pelotas de golf. Esto para hacerlo pasar ahora como un detector especializado de explosivos. Este primer detector molecular, llamado Quadro Tracker, lo vendió a oficinas de policía local en Estados Unidos, principalmente en Illinois y Georgia. Esto llamó la atención del FBI, quienes hicieron sus propios exámenes y llegaron a la conclusión inevitable de que se trataba de un pedazo de plástico inservible y emitieron una alerta nacional en contra de la estafa. Al ver su negocio truncado en Estados Unidos, Malcolm Rowe se mudó a Inglaterra, donde siguió comercializando estos dispositivos fraudulentos. En ese país fue donde conoció a varios socios, entre ellos Gary Bolton, y fundaron varias empresas de venta de detectores moleculares. Lograron vender sus aparatos a países como Líbano, Nigeria, China e intentaron con Canadá, pero este último no lo pudieron convencer. Su mayor éxito vino cuando le vendieron 6,000 unidades a Irak, país que estaba pasando por una crisis de seguridad. Ahí se dieron cuenta de que los países más desesperados y en crisis de violencia serían sus mejores clientes, o mejor dicho, víctimas. Así llegó Gary Bolton a México en el 2007. Vengo a presentarles a ustedes una gran idea, la idea más grande. Quien a través de su empresa Global Technical Ltd. encantó al ejército mexicano con su dispositivo y concretó una venta millonaria. El supuesto detector modelo GT200 costaba unos $30,000 cada uno, como 600,000 pesos mexicanos, y el ejército le compró unas 700 unidades. Este dispositivo prometía poder localizar sustancias nocivas, explosivos, cadáveres, armas y mucho más. Todo esto hasta 700 metros de distancia, gracias a que se ajustaba a la frecuencia del objeto a buscar o algo así era lo que decían. También decían que se cargaba con la energía estática del portador y que era 100% fiable. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Casi como un aparato mágico.
Pues con todas esas características fantásticas, en su desesperación, el ejército mexicano encontró en estos detectores una esperanza para poder ganar la batalla que se libraba contra el crimen organizado desde el 2007. El organismo militar encargado de la seguridad del presidente, el Estado Mayor Presidencial de México, algo así como el Servicio Secreto de Estados Unidos. Incluso llegó a decir que antes de la compra de los aparatos, fueron probados por personal experto en explosivos del gobierno. Sin embargo, el FBI, una década antes, ya había lanzado una advertencia de que era un fraude. Entonces, ¿cómo se explica que aún así compraran estos aparatos? ¿Acaso el FBI se equivocaba? Bueno, pues la realidad es que muy probablemente no hicieron ningún tipo de prueba y que no investigaron nada sobre este aparato más allá de lo que el vendedor les decía, o que simplemente por negligencia ignoraron completamente la advertencia del FBI. Sea como sea, el ejército estaba fascinado por la funcionalidad del dispositivo. Llegaron incluso a dar un comunicado oficial a los medios alabando su novedosa compra, diciendo que gracias a ella muchos operativos de incautación de armas y sustancias nocivas fueron exitosos. Hasta le pusieron un nombre que reflejaba el nivel de ignorancia que tenían sobre su funcionamiento. Le llamaron la Ouija del Diablo. Hazme el favor. Pero ese es el problema. No había ningún funcionamiento, era una cajita de plástico con una antena de radio pegada, con unos cables que no se conectaban a nada y ya, eso era el dispositivo. Fue precisamente en Irak donde el aparato dio indicios del fiasco que estaba por venir. Ahí era usado para detectar explosivos, pero mostró una eficiencia dudosa cuando los atentados se multiplicaron en aquel país en 2010. El Departamento de Defensa británico puso a prueba el artefacto y concluyó que no tenía credibilidad como un detector de explosivos. El detector fue retirado en Reino Unido e Irak y comenzó una investigación sobre la empresa de Gary Bolton, donde descubrieron que fabricar cada uno de estos aparatos les costaban... Espera, hasta le pegué el micrófono. ¿Cuánto crees? Déjamelo en los comentarios. Bueno, ¿listo? $30 les costaba aproximadamente fabricarlos y los vendían a un precio de entre 20 y 40 mil dólares. Una ganancia ridícula. Entonces el gobierno del Reino Unido le advirtió a México de este fraude, a lo que respondimos que al ejército le funcionaba de maravilla. Parece trama de una tragicomedia, pero no lo es. Muchos países fueron víctimas de estos detectores moleculares fraudulentos, hasta las Naciones Unidas, pero ningún país lo adoptó a tal escala como México. Pues no solo el ejército lo tenía, también la Policía Federal, varios estados y hasta Pemex, la empresa más grande del país. Para ser exactos, 1,112 aparatos fueron comprados por el gobierno mexicano, formando un total de 450 millones de pesos que se fueron por el drenaje. Y obvio, todo ese dinero provenía de los impuestos de la población. No fue hasta que los científicos mexicanos pusieron presión, a la vez que las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se fueron acumulando en contra de la Ouija del Diablo por los arrestos injustificados, que se hicieron las pruebas pertinentes. El experimento fue llevado a cabo por el científico Luis Mochán y resultó siendo lo que se esperaba, un fiasco total. Pues la conclusión de este estudio es que el aparato no sirve absolutamente para nada. A pesar de que el mismo personal experto del ejército colaboró en el experimento, no aceptaban el resultado, pues para ellos sí servía. A ese nivel de fanatismo e ignorancia llegaba su creencia. Finalmente, en el 2013, Gary Bolton fue llevado a juicio en Inglaterra, a donde el científico mexicano Luis Mochán fue a declarar en su contra y se le sentenció a 7 años de prisión por fraude. Una vez que Bolton fue declarado culpable, el gobierno mexicano dijo que ya no usaría más estos dispositivos. Pero no hubo una investigación sobre quiénes fueron los responsables de las compras millonarias e inútiles que se hicieron por parte del gobierno. Los que tomaron esa decisión no tuvieron ningún castigo y, como suele ser en el país, los verdaderos afectados fuimos nosotros, los mexicanos. Como diría el científico Carl Sagan, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y tecnología en la que casi nadie sabe nada sobre estos temas. Eso constituye una fórmula perfecta para el desastre. La vida de esas 5,000 personas injustamente encarceladas nunca será la misma, y quién sabe cuántas vidas más arruinó este lamentable caso. Pero bueno, cuéntame, ¿crees que el gobierno de tu país es tan ingenuo como para caer en una estafa similar? ¿Piensas que las personas que están en el gobierno deberían de tener conocimientos al menos básicos de ciencia y tecnología? ¿Conoces algún caso similar en tu región? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Te pido por favor que me ayudes compartiendo este video. Es la única manera que tenemos de visibilizar casos como estos. La única voz que tiene el pueblo es el pueblo.
Gracias por ver el video. Ya sabes que yo soy el Pister y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Bye bye.